¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, maestros, maestras, padres de familia, madres de familia, jóvenes eh, y sobre todo profesionales en general dedicados a los temas en materia de educación y las ciencias psi, que involucra las distintas posibilidades de mirar desde la psicología en distintos fenómenos, digamos, sociales. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos un pequeño grupo aún de profesionales dedicados a las ciencias sociales y a mirar el tema de la psicología asociada al psicoanálisis, vistas como disciplinas, sobre todo inmersas dentro del campo social. Por lo tanto, esta tarde queremos trabajar con ustedes, charlar, reflexionar un poco desde, digamos, la mirada, o si ustedes quieren, en clave psicología social y psicoanálisis, el gran tema que nos preocupa a todos en este momento, mexicanos y no mexicanos, veracruzanos y habitantes de las distintas regiones, estados del país, eh, para que, digamos, podamos reflexionar un poco sobre esta temática tan compleja que ahora nos ronda en el pensamiento como el retorno a clases, y que aun cuando no ha sido tocada de manera frontal por las autoridades, y cuando digo frontal, quiero decir con todas las implicaciones que trae este retorno, quiero decir que hay nichos de análisis, de discusión, de precisión, que no están siendo quizá tomadas en cuenta para la toma de decisiones en este retorno. Entonces, esta tarde lo que quiero es abrir una primera charla, eh, digamos, corta, donde pueda, digamos, compartirles a ustedes en primer término desde dónde queremos analizar el retorno a clases, tanto en el nivel de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, incluso en la misma universidad, y cómo en este, digamos, retorno a las aulas, hay un conjunto de condiciones que están siendo sueltas, ambiguas, desconocidas, y que no han permitido prácticamente a nadie considerar esta vuelta a. Entonces, esta tarde quiero abrir el tema con ustedes, con la intención de que quienes se vayan sumando durante esta próxima hora y media que estaré
intentando compartir con ustedes. Bueno, veamos y con esta, digamos, óptica o como decía, en clave psicoanálisis y psicología social, el asunto. Entonces, digamos que en clave psicología social, yo he considerado pertinente que le entremos primero por cuáles son, digamos, las grandes preguntas que en este momento quizás sintetizan nuestra expectativa o nuestra gran pregunta sobre el retorno. Entonces, yo creo que una primera pregunta que yo haría es, ¿a qué le temen los docentes y padres de familia para un regreso a clases presenciales? Es decir, esta pregunta no es gratuita. La propongo, si se dan cuenta todas y todos ustedes, bajo el criterio de que hemos todos estado observando que hay temor, un serio temor y que a veces es inexplicable de dónde viene, porque no nos hemos dado la posibilidad de desmenuzar estos temores, cuál es su origen y desde dónde está su procedencia. Entonces es un gran tema de que intentaremos acercarnos los próximos 3 días en un ejercicio que realizaremos entre las 7 y 8:30 de la noche. Una segunda pregunta tiene que ver con, supongamos que están estos temores en caso de regresar, y la pregunta ¿es posible un reencuentro escolar basado en un consenso y compromisos de la propia comunidad escolar? Es decir, atrás de esto está otra gran pregunta. ¿Quién va a tomar la decisión de ese reencuentro en las aulas? ¿El Estado? ¿Nosotros? ¿Los profesores? ¿Los niños? Y cómo, si lo vemos con cuidado, nos muestra una gran ambigüedad en, digamos, en cuanto a quiénes serían, más allá de lo institucional, los responsables de este retorno. Y si además, junto con esto, es posible que nos pongamos de acuerdo entre todos, maestros, administrativos, eh, padres de familia, niños, adolescentes y algunos funcionarios intermedios, digamos, que tienen que ver con responsabilidad en la apertura de las escuelas. Y un tercer elemento que quisiera abrir para la tercera sesión, digamos, hoy 16, 17 para el 18 de junio, sería una última pregunta que yo plantearía discutir. ¿Cuál, cuál es o cuál sería la mejor estrategia para establecer consensos y compromisos compartidos en un retorno? Esta pregunta también tiene su filón, eh,
digamos, filoso, porque atrás se esconde, de alguna manera, el planteamiento de quiénes son o somos responsables de ese retorno. Y en ese sentido, hay mucho que decir, mucho que hablar. Entonces nuestro ejercicio va a ser un ejercicio incipiente, inicial, pero que lo que nos interesa es abrir la discusión. Una discusión que nos está dando, una discusión que no se da, algo que se mantiene ahí opaco, oculto, eh, cosas que medio a veces se abordan y cosas que no. Entonces, este es el gran, digamos, marco en el cual yo les estoy invitando a todas y a todos ustedes a compartir esta tarde conmigo y pues quizá posteriormente cuando pasemos a un momento de conversaciones conforme se vayan sumando personas a opinar por escrito en este chat porque no estamos utilizando una plataforma como Zoom u otras que existen ya de manera gratuita. Estamos, digamos, aprovechando los recursos que nos aporta Facebook. Entonces iremos poco a poco abriendo, entrenando, jugando en un ejercicio de ensayo y error para ir poco a poco dando cuenta de esta temática. Eh, ¿Por qué en clave psicología social y psicoanálisis? Bueno, porque nos vamos a enfocar a analizar esto en esta sesión, considerando algunos aspectos de carácter psicológico o de estructura psíquica, digamos, de docentes y de padres de familia vistos como grupos o pequeños grupos, comunidades, y que en un retorno se reencuentran después de prácticamente un año y fracción de haber abandonado las aulas y de haber iniciado un recorrido improvisado, diría yo, y quizá algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo, improvisado en buena parte, de utilizar las redes sociales, las TICs, lo que estuviese a disposición para, digamos, atender medianamente la necesidad de escolarización de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En esta dirección, digamos, y quiero, sin intentar cansarlos, decirles y ser preciso, de que no lo vamos a abordar desde cualquier psicología social. Obviamente hay que reconocer desde dónde miramos esto y lo estamos intentando ver desde una propuesta de hacer psicología social, de grupos, educación, que nace desde principios prácticamente del siglo XX, sobre todo en Argentina. Fundamentalmente es en Argentina de donde
proceden una serie de conceptos, experiencias, prácticas que soportan lo que esta tarde yo voy a platicar con ustedes. Y por supuesto, por otro lado, elementos de mi formación en el campo del psicoanálisis que permitan pensar cuáles son esos temores, a qué le temen, cuáles son lo que hemos llamado escenas temidas de los docentes y de los padres de familia, sin abordar en este caso a las de los niños, puesto que sabemos que los niños en este momento lo que quieren es ya salir, regresar, retornar a una vida social que se ha visto desgastada durante los últimos 12, 11, 10 meses y que seguramente ustedes están viviendo las consecuencias de este fenómeno generado por la pandemia del COVID-19. Bien, entonces, si usted me lo permite, quisiera en primer término clarificar un poquito a qué me refiero con escenas temidas. Las escenas temidas tienen que ver con todo aquello que en este momento, si cada uno de ustedes se detiene eh, a ver de qué manera argumenta, justifica, organiza sus razonamientos para defender, regresar o no regresar, reabrir las aulas para recibir a los niños y convivir o no hacerlo. Atrás de esto hay algo que dentro del campo de la psicología social y pichoniana, pues viene de Pichon Rivière, un psicoanalista, psiquiatra, que desarrolló toda esta teoría y práctica de grupos operativos de comunicación y aprendizaje. La escena temida que se expresa a través de un discurso, de una narrativa, de una justificación, son un tipo de argumentos cargados fundamentalmente, ¿sí?, de representaciones subjetivas aparentemente sustentadas en criterios de verdad que ya sean padres de familia o docentes se organizan para mirar el fenómeno del retorno. Estas escenas se diversifican, se argumentan, se construyen, digamos, explicaciones, se intercambian entre padres mismos, pero en el fondo cada uno de estos argumentos ocultan, encubren escenas a las cuales se teme. ¿Por qué se teme? Bueno, en primer lugar, diría Enrique Pichon Rivière, en términos reales, acabamos de establecer un contacto
hemos tenido un contacto con una amenaza real, no subjetiva, una amenaza real, una amenaza que al principio parecía distante, parecía increíble, eh, aún hay muchas personas que no creen en ella y que tiene que ver con la transmisión de un virus que puede provocar estados de salud de enfermedad y que pueden orientar hacia una morbilidad pasajera, ya sea muy intensa, medianamente intensa o poco, hasta la mortalidad. Este fenómeno que toma al mundo de manera sorpresiva, más allá de lo que se pueda decir en concreto en la vida diaria, es una amenaza. Entonces diría, Pichon Rivière se convierte en un tercero amenazante. Es decir, es algo que nos amenaza. Pero el problema es que, aun cuando en esta época nos amenace, hemos demostrado una gran incapacidad para coordinarnos y sentarnos, maestras, maestros, funcionarios, padres de familia e incluso niños para discutir cómo miramos esta situación. Es decir, es una amenaza que en otras condiciones a los grupos amenazados ya los hubieran llevado a organizarse, sentarse, discutir, tomar decisiones y actuar. Y en nuestro caso, lo que hemos podido vislumbrar es un, una parálisis. Es decir, estamos paralizados frente al fenómeno y estamos dejando que las decisiones fluyan principalmente de un sistema educativo que en este momento, seamos sinceros, se encuentra exactamente en la misma situación de confusión en la que estamos todos nosotros. Es decir, estamos viviendo una confusión, digamos, global, digamos, extendida por todos los rincones del planeta y ante la cual una confusión escasamente, escasamente hemos escuchado que existan agrupamientos, organizaciones que se hayan puesto de acuerdo para enfrentarla. Esto habla entonces de escenas temidas. Y todas estas escenas temidas son discursos de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con subjetivo? Que son narrativas imaginarias que cada docente, madre, padre de familia se construye a partir de la supuesta información que circula en su entorno. Esto es complejo porque además, digamos, haciendo un paréntesis a esto, resulta que estamos viviendo lo que algunos de nosotros desde la filosofía diríamos que se trata de una época de la post-verdad.
Es decir, para todos está claro que es muy difícil en esta época deslindar a lo que puede ser verdadero de lo que es mera opinión. Un tema complejo, muy antiguo, que desde los griegos viene circulando, imaginen, desde la antigua Grecia, que el tema de la verdad llega a darle un lugar muy importante en sus discusiones frente a la opinión, que es la forma de argumentar que en aquella época tenían a algunos pensadores que fueron llamados sofistas. Entonces la gran discusión, el gran problema estaba centrado en que en la antigua Grecia había una fuerte corriente de pensadores que organizaban también su discurso desde una lógica muy armada, que podía dar la apariencia de ser un saber, digamos, legítimo, y que era tan legítimo que el ciudadano común y corriente de a pie podía tomarlo como un saber verdadero. Y paralelamente, por otro lado, esto generaba una gran inquietud entre otro sector que decía, bueno, probablemente esto es una discusión sin fondo y tenemos que encontrar algún camino para pensar en qué hay de verdad. Esta discusión, en la que no voy a ahondar más, parece que se ha olvidado, parece que ya no estamos viviendo épocas donde, eh, digamos, el saber se legitime. No quiere decir que se garantice su veracidad 100%, porque ese es otro tema, pero sí que sea un saber legítimo frente a la mera opinión. Entonces, todos estos elementos han venido construyendo y constituyendo, digamos, los consensos entre la población en general, que la ha llevado a construir, junto con su propia historia como sujeto, temores, miedos, miedos que podríamos pensar que solamente se refieren a COVID, pero no es cierto. Quiero ser muy contundente. Los temores, las escenas temidas de lo que yo hablo, no es definitivamente eh, a un COVID así desdibujado, desconocido, fantasmático, sino que estas escenas temidas tienen que ver con qué va a pasar cuando regresemos a la escuela y tengamos que enfrentar juntos una amenaza. Entonces, no es tanto la escena temida del COVID, porque el COVID es algo que se difumina frente al desconocimiento que tenemos. Mi planteamiento es que las escenas temidas tienen que ver con que docentes y padres de familia, en un retorno a la escuela,
tienen que asumir compromisos, responsabilidades que hasta este momento ni siquiera tienen idea cuáles son, cuáles tendrían que ser, y por lo tanto, ¿sí?, subjetivamente, inconscientemente, digamos, estos temores no explícitos están llevando a que maestros, maestras, padres de familia muestren una serie de resistencias, ¿sí?, a enfrentar el problema juntos, ¿sí?, increíble. ¿Sí? Es, ustedes mejor que nadie podrán darse cuenta de este fenómeno y porque ustedes son los actores de este fenómeno, ustedes lo discuten todos los días, entonces a pesar de que tienen la necesidad por cuestiones laborales, por lo que está ocurriendo con los niños, por el encierro, porque empiezan a haber una serie de síntomas, comportamientos, etcétera, que ya muestran tanto los niños como los adultos, como los docentes, a pesar de que se mira la importancia de regresar al aula, al mismo tiempo hay resistencias, ¿sí?, escenas temidas, pero no al COVID, sino a cómo le entro y abandono mis ideas, mis opiniones, para construir un propósito común. ¿Cuál es ese propósito común de regresar a la escuela? ¿Para qué regresar a la escuela? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado, el gobierno, sus instituciones frente a esto? Y sobre todo, ¿qué propuesta, qué concepto de educación está circulando ahora como para pensar si es o no pertinente un retorno a clases? Este es, a grandes rasgos, quizá con todavía muchas aristas sueltas que no he podido abordar en esta primera encuentro, pero que me parece que es, digamos, el gran problema. Entonces, yo sostengo y se los lanzo a bocajarro el temor, las escenas temidas son fundamentalmente a poder tomar el toro por los cuernos, charlar, discutir, reflexionar con entre padres, maestras, maestros, niños, adolescentes, jóvenes, para qué regresar y por qué regresar y si es importante regresar a la escuela. ¿Y qué escuela? Ninguno de nosotros desconoce que el intento que se hizo durante todo este ciclo escolar que está por terminar, los resultados del uso de las tecnologías de la información, el Internet, las clases en línea, no nos han aportado resultados positivos. Los estudios, las investigaciones
nos muestran todo lo contrario. Lo cual nos indica que lo importante de la escuela a lo mejor está dado en la necesidad de socializar. Es decir, tanto niños como adolescentes y jóvenes e incluso universitarios, el punto central es cómo socializan, cómo discuten, cómo reflexionan, cómo aterrizan condiciones, situaciones, contenidos, experiencias educativas que les permiten más o menos organizadamente discutir. Esto son temas aún muy distantes, que hasta este momento se han dejado de lado, que no están siendo atendidos de manera frontal, que se ha aceptado mantenerlos como si fueran temas exclusivos de expertos, asesores, eh, eh, funcionarios, burócratas, digamos, del sistema educativo, para que ellos nos digan qué es lo que hay que hacer. Mi planteamiento, mi planteamiento muy concreto es que para que esto se dé es fundamental dar un paso importante, clave, a que esta discusión se abra y se genere más allá de lo convencional a lo que estamos acostumbrados, dada su importancia y dada su novedad en pleno siglo XXI. Quisiera hacer un alto ahí en este primer jalón. He hablado un poco más de 30 minutos y me gustaría eh, 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 pedirles a quienes están con nosotros en este momento, si pueden o están interesados en compartirnos alguna, eh, digamos, experiencia o un punto de vista sobre cómo están mirando el tema. Quisiera entonces enmarcar que, un poco para precisar, entonces, que sería pertinente quizá que circularan un poco algunos comentarios sobre esta idea de las escenas temidas. ¿Qué es una escena temida? Digamos que una escena temida tendría que ver con esta argumentación de por qué no quiero que regresemos a clase. ¿Por qué un docente no quiere? ¿Por qué los docentes saltan? Hay un sector de docentes que de inmediato dice no, ojalá que no. Y hay un sector de padres que podría decir, bueno, necesito, pero tengo estos argumentos para decir que no. Esto, más allá de una cuestión sanitaria, tiene que ver con temores subjetivos y con nuestra propia historia, con nuestra propia psicología, con nuestro propio aparato psíquico, si ustedes quieren, que es capaz de defenderse para no aceptar lo nuevo.
y lo que inevitablemente hay que entrarle y hay que asumir. No hay de otra. Si no regresamos al aula, si los niños no regresan a condiciones de socialización e intercambio entre ellos y se quedan a trabajar solo con máquinas, los procesos de socialización se pueden ver seriamente dañados y obstruidos y además eh, estaríamos expuestos a condiciones, digamos, eh, de control, eh, en las cuales la posibilidad de que nuestros niños sean más inteligentes, eh, contrariamente a lo que los datos dicen, se vuelvan un poco más pasivos y torpes intelectualmente. Entonces, quisiera en esta primera introducción dejarles este campo abierto para ver si de alguna manera nos están en este momento viendo, siguiendo a algunas personas y tienen a bien opinar, decirnos qué les parece este primer esfuerzo que estamos emprendiendo para compartir con todos ustedes. Voy a dar unos minutos de silencio para que ustedes piensen un poco si desean compartir algo. Lo pueden escribir eh, aquí mismo. Yo espero ver aquí, quizá alguien pueda cuando menos decirnos, hola, aquí estamos. Tenemos este gusto de estar o no nos está gustando, lo que ustedes gusten. Venga, por favor, estoy abierto a todo lo que pueda venir. Bien, el tema es realmente complejo, ¿no es cierto? Es decir, es difícil dar cuenta de cómo nuestros temores se traducen en opiniones y cómo esas opiniones
opiniones construyen eh, decisiones que son más o menos cargadas. Por ejemplo, eh, hemos escuchado que algunas escuelas que se han atrevido, no sabemos en qué condiciones, a regresar, eh, han tomado decisiones y de pronto paran. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Espero que eh, le esté siendo atractiva esta primera actividad que estamos emprendiendo, Lorena, para abrir, digamos, el campo, para abrir la discusión, el análisis, la reflexión de lo que tenemos enfrente y que definitivamente es un campo abierto tanto para pensarlo, discutirlo, analizarlo, como para tomar decisiones. Entonces, bienvenida a este primer acercamiento. Este, qué bueno que está con nosotros. Bien, entonces continuaría, si ustedes consideran pertinente un poco para que quizá en la segunda sesión quienes puedan y tengan a bien y escuchar esta primer acercamiento y se atrevan a ingresar en una próxima para poder digamos, pensar un poquito dónde está el soporte de esas escenas temidas. ¿Qué es lo que ahora quiero plantearles de una manera muy rápida, Lorena? Digamos que estas escenas temidas no son gratuitas. En términos, digamos, más sociológicos, más desde una mirada sociológica, estas escenas temidas eh, también están colgadas, en primer lugar, de la información que poseemos en el momento o hasta el momento sobre COVID. Vivimos una politización intensa, un manipuleo intenso, una desinformación mediática de esta novedad epidémica. Indudablemente. Sabemos muy poco, pero además de que sabemos muy poco, el acceso a información legítima es aún muy frágil. Frágil en este sentido. Hay tanto circulando, hay tal politización de la información que una buena parte de ella sirve para justificar no entrarle de frente al problema.
evadirlo, soltarlo, mandarlo a la instancia gubernamental para que ellos sean quienes digan si vale o no vale la pena regresar. No sé si ahora, miren, ahora el ciclo escolar está por terminar, es, digamos, un argumento que circula, estamos a unas semanas de que concluya y alguien dice, ¿para qué? Pero si se dan cuenta, eh, este argumento, en lugar de ser sano, es contrario, porque precisamente porque el ciclo termina, tendríamos que estar discutiendo qué hacemos para retornar. Y casi puedo estarlo mirando, que cuando se acerquen los tiempos del nuevo ciclo, vamos a estar en una condición idéntica o vamos a tener que aceptar sin remedio y sin análisis eh, las propuestas que vengan de las autoridades educativas. Porque ni siquiera creo que se dé durante el próximo mes y medio, 2 meses de receso, un movimiento tal que permita que las autoridades educativas federales o de los estados o municipales convoquen a foros de discusión, análisis, espacios digamos, de poner sobre la mesa todo esto que está circulando para aportar elementos de una decisión de este retorno. Entonces, y yo no veo que en este momento haya eso. Y en mes y medio, 2 meses, difícilmente alguien lo va a hacer. Es decir, la decisión va a ser totalmente vertical, de arriba hacia abajo, absolutamente ausente de una posibilidad de democratizar la educación, contrario al mandato de nuestra Constitución. Todos aquellos de ustedes, maestras, maestros, padres de familia, que conocen lo que queda de nuestro artículo tercero constitucional, eh, hay una pequeña frase que aún no logran cambiar y que probablemente cambie en algún momento, espero que no, que dice que la democracia debe ser asumida como un modo de vida. Y este es un principio clave para pensar nuestro sistema educativo. Entonces, convertir la democracia como un modo de vida implica que nos sentemos a discutir qué sigue en el retorno a clases, qué tenemos que hacer en el retorno a clases, cómo vamos a enfrentarlo. Y la mejor manera de poner en práctica ese precepto básico de nuestro artículo tercero es entrar en una discusión que ayude a democratizar la educación. El hecho de que tengamos acceso todos a la educación no quiere decir que estemos haciendo la democracia como un modo de vida. Lo único que quiere decir es que se están dando condiciones de justicia social,
de igualdad social, en fin, otros conceptos, pero no de democracia en el sentido de asumirla como un modo de vida que nos permita tomar decisiones en relación a nuestro sistema educativo. Es por eso que les digo que hay realmente una distancia grande, hay una parálisis social, hay una muestra, diríamos algunos, que nos está mostrando la crisis, es decir, la caída de este discurso, de este, diría, un pensador crítico francés, de esta caída de la escuela como un relato, como una narrativa para vivir en sociedad. Y esto es quizá un tema complejo y grave para todos nosotros. Pero yo preferiría que eso lo fueran también vislumbrando todas y todos y cada uno de nosotros para poder transparentar en qué consiste esto. ¿Vieron? Entonces, digamos, regresando un poco, tenemos una broncota, porque la información ha distorsionado totalmente nuestra mirada y ha reforzado nuestras resistencias y nuestros temores para pensar qué hacer con la escolarización. No con la educación, sino con la escolarización. ¿Qué va a pasar con la escolarización? ¿Cuál es el concepto de escolarización que están proponiendo los maestros, los padres? ¿A cuál quieren abordar los niños, los adolescentes, los jóvenes? ¿Y cuál es la que nos quieren proponer los grandes corporativos propios que sin duda, y en esto no me van a dejar mentir, están pensando ya los corporativos económicos para fondearse y, digamos, hacerse de una nueva lógica para negocios en el campo de la educación. Quisiera manejar un ejemplo. Recientemente, hace algunos meses, una periodista intelectual norteamericana de apellido Klein publicaba una nota donde comentaba que un ex director de Google, esta plataforma en la que estamos, un exdirector de Google había estado entrevistándose eh, un, con el gobernador, un funcionario de alto nivel y funcionarios de alto nivel del estado de Nueva York para venderles un proyecto exploratorio de cómo tecnificar el modelo educativo y explorar el establecimiento de un nuevo modelo educativo a partir del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, lo cual pone a la escuela en una situación aún más crítica. Maestros, si es que hay algún maestro, y puede alcanzar a vislumbrar lo que esto implicaría, estaríamos hablando que
la escuela entraría en una, digamos, decadencia completa, y dado que la prioridad y las formas estarían de educar o de escolarizar estarían sumidas en el campo fundamentalmente del negocio, ¿no? Y que tendría que pensarse en una eh, ciencia, si así lo quieren llamar, yo lo pondría entre comillas, una supuesta ciencia que, eh, digamos, pondría como prioridad y justificaría que el aprendizaje a través de las redes es más eficiente que el aprendizaje en convivencia, en vínculo social, en intercambios de los educandos entre sí, con docentes que promovieran la acción comunicativa para generar aprendizajes. Entonces, ahí es un campo también muy minado y muy peligroso. Es decir, hacia dónde quieren los grandes corporativos mover el tema de la educación. Y eso tampoco se está discutiendo. Estamos tomando o hemos tomado la idea, digamos, de vamos a dar clases por internet, maestras, entren por aquí, no vamos a perder el año, etcétera, etcétera, pero también vean el filón, que es un primer ejercicio exploratorio de ver cómo respondemos frente a una propuesta, digamos, eh, de negocio, de negocios, para establecer nuevas formas de escolarizar, léase también controlar el pensamiento de los niños y futuros adultos hacia, eh, digamos, un avanzado siglo XXI. Entonces, esos elementos son elementos que quedan sueltos, que no estamos pensando, que no estamos evaluando, que estamos eh, metidos en este primer momento en una parálisis intelectual, digo yo, una parálisis irreflexiva fundada en no querer abordar lo nuevo. Entonces, ¿ven dónde está la escena temida? Es decir, la escena temida es un miedo, diría Pichon Rivière, tiene que ver con miedo a la pérdida. Sostengo que hay tal miedo a perder la estereotipia, las formas de organizarse en la escuela, que ha paralizado de alguna manera al sector docente, y donde los docentes en este momento no tienen mayores propuestas de cómo enfrentar esta crisis de escolarización. No la hay. No ha dado, nadie ha dado un pronunciamiento, nadie ha propuesto grandes cosas, solamente se está en espera de ver qué es lo que administrativamente el Estado mexicano va a plantear al respecto.
Y esto es grave. Segunda, la experiencia de los padres durante este tiempo seguramente es muy rica, diversificada. Han podido ver de qué manera nuestros estimados docentes, lanzados a la improvisación en el manejo de las redes y en el manejo de las TICs, en la planeación, en la programación, eh, han tenido de manera loable, tampoco quiero descalificar, la necesidad de intuir cómo organizar sus propios materiales para eh, impartir, verbo raro que no me gusta, para impartir clases. Y tanto ustedes como yo tenemos siempre cercanos niños, cercanas niñas, familiares, yo tengo nietos, y que han tomado clases y es realmente complejo mirar el esfuerzo que hacen las y los docentes y digamos, las intensas colisiones de angustia, temores de cómo estar haciendo las cosas, dificultades que representa improvisar en un campo o en campos como el manejo de las TICs, que no habían sido un campo, digamos, pensado como para introducirse en la escolarización de una manera permanente y sistemática. Entonces aquí hay un gran problema, hay un gran problema y que genera conjuntamente condiciones, escenas temidas un poco asociadas a lo real, un poco que no se discuten, que no se abordan, eh, y que por otro lado uno estaría viendo como es un tema que los grandes funcionarios de nuestro sistema educativo no está abordando absolutamente. Ahí hay un campo. Digamos que esto tiene que ver también entonces con las políticas públicas en materia educativa. Es decir, digamos, ¿cuál es desde la lógica de las políticas públicas educativas se está trazando realmente el sistema educativo mexicano? Está entrampado. Está entrampado porque hasta este nuevo gobierno y hasta la fecha se ha mantenido como una estructura vertical, como un ejército. Es tan vertical que el maestro, el profesor de aula, es equivalente al soldado raso del ejército, donde el coronel es el jefe de sector y el general, o los generales, están entre los directores de educación primaria, de educación básica, y subsecretarios, etcétera, pero que, digamos, no están en la trinchera. Entonces,
hay esta lógica de cumplimiento, de que las órdenes superiores se acaten, y esto está complicando también la discusión al respecto. Entonces, la oportunidad que tenemos en este momento de repensar la escolarización como una forma de educar está también en el abandono, en parálisis y en crisis. Y esto profundiza las escenas temidas. Es decir, una parálisis en la cual padres y docentes fundamentalmente se están encontrando. Este contexto, este marco en el cual estamos viviendo, no nos está permitiendo repensar hacia dónde vamos eh, durante los próximos meses y peor, hacia dónde vamos para los próximos años. Este es parte, digamos, de un diagnóstico que me parece esencial que está ocurriendo. Entonces, estas políticas educativas no claras, no sustentadas, por ejemplo, en este gran precepto que a pesar de los cambios que ha tenido nuestra Constitución, ha permanecido, que tiene que ver con hacer de la democracia un modo de vida, es el último de nuestros bastiones que nos puede permitir, ¿sí?, argumentar constitucionalmente que padres, docentes, comunidad en general y niños y adolescentes discutan qué sistema educativo es el más pertinente para ellos en tiempos post-COVID. No creo que sea pertinente dejar en manos de los corporativos como Microsoft o como Google o como Amazon o como todos aquellos corporativos que durante este año pasado lograron ganancias inmensas, dado las condiciones de confinamiento que hemos vivido y que, digamos, contribuyan a definir cuál es la mejor forma de convivir escolarmente, ¿sí?, nuestra juventud, nuestros niños. Esa es una realidad tremenda, profunda, en la cual no se ha dado aún ningún destello real. Vean entonces cómo está la desinformación. Están políticas públicas aún muy convencionales, es decir, nadie está proponiendo nada, nadie está intentándolo. Nosotros en algún momento lo hicimos, eh, hemos intentado, fuera de tiempo, quizá porque los tiempos en que lo intentamos hacer no fueron los mejores, no fuimos bien vistos al promover eh, eh, digamos, la organización de padres, maestros, niños,
para pensar cómo tendría que ser la educación, este es un buen momento para hacerlo. Entonces, el modelo educativo institucional actual también es un lastre, de alguna manera, ante el cual no se ha logrado detener, eh, digamos, padres, maestros, para hacer un análisis si es pertinente sostenerlo o no, bajo condiciones de un no retorno o bajo condiciones de un retorno. Y esto también contribuye a la parálisis, una parálisis concreta. Un elemento más que quiero plantear es, son las medidas sanitarias frente al COVID. Yo me pregunto, y no sé si ustedes, ¿por qué, por qué Campeche eh, cerró sus escuelas que después de tantos meses sin contagio abrió y con un supuesto brote, quizás cierto, un brote que se dio ahí, de pronto la vuelve a cerrar rápidamente? O sea, como si esto implicara un problema que no puede asumir la propia comunidad escolar. Es decir, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los niños? ¿En qué momento ellos decidieron cerremos? ¿En qué momento establecieron ellos medidas sanitarias como para que esto no ocurriera? ¿Quién estableció esas medidas? ¿Cómo se establecieron? ¿Qué escenarios se plantearon los padres, los maestros, en caso de que surgiera algún contagio? ¿Es pertinente cerrarlas? ¿Según quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Es decir, ¿a qué responde esta ausencia de criterios de los propios usuarios o comunidad que emprende esto? Entonces, vemos que es complejo el tema, sobre todo en estos tiempos donde, sobre todo para los mexicanos, estamos viviendo un cambio administrativo y ético de nuestro sistema de gobernanza. Es decir, hay una ética diferente en la gobernanza, de ahí que se habla de anticorrupción, de ahí que se habla de otras cosas que tienen que cambiar. Sin embargo, me parece que nosotros como ciudadanos de a pie no estamos abordándolo y que tenemos la oportunidad de emprender en este momento desde el campo de la escolarización, desde la escuela, procesos efectivos de participación democrática para desatar, ¿sí?, procesos educativos, no solo de los niños, sino también de nosotros como adultos, para ir poco a poco dándonos cuenta de lo que somos capaces para transformar esta realidad, ¿sí?, de una democracia inexistente más allá
Lorena, que estás aquí, más allá del campo electoral. Esta situación es compleja, es grave, es, y, digamos, prioritaria y urgente atender. Y si no entramos de manera directa, la cosa no va a calar. Quiero ir cerrando y diciéndoles algo sobre los niños y los adolescentes y los jóvenes. Ellos no creen en lo que hemos estado haciendo o lo que ha estado haciendo el sistema educativo en términos de enseñanza. Ellos nos llevan una gran ventaja en el manejo de las TICs. Mucha ventaja, muchísima ventaja. ¿Sí? Ellos son una generación que han crecido con tablets, celulares y una serie de dispositivos que dominan para el entretenimiento. Nosotros, como adultos, docentes, carecemos aún de estos saberes y, si me lo permiten, podríamos decir que muchos de nosotros somos analfabetas en ese sentido. Es decir, y hay que aceptarlo, nuestro dominio y nuestro adiestramiento en el diseño, planeación, ejecución de acciones educativas que vayan más allá de la enseñanza individualizada, convencional, tradicional, está muy atrasada. Para nadie es desconocido que los que hacen la tarea en muchos casos son los padres y que los padres ya están también un poco agotados de esto, lo cual nos va mostrando que por ahí no es el camino. Ante esto, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Tengo algunas ideas, tengo que me gustaría discutir con ustedes, tengo algunos eh, documentos, cosas que discutir desde la perspectiva educativa, pedagógica, que valdría la pena recuperar, experiencias interesantes, algunos diseños propios, por ejemplo, que hemos escarceado para utilizar algunos recursos informáticos para agilizar el retorno a las aulas. En fin, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero es importante la participación, es decir, es importante la discusión. ¿Dónde queda entonces los actores de los procesos educativos, que son básicamente padres, niños, adolescentes, jóvenes y maestros? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan en este tema? ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos decidiendo? Entonces, como no hay una propuesta, como el planteamiento es seguir como estamos, es que me atrevo, nos atrevemos, invito a atrevernos a echar a andar este trabajo intenso.
Esto es lo que puedo compartirles este día. Hubiese querido eh, ir de otra manera. eh, por supuesto, eh, es apenas nuestro primer escarceo para empezar a hablar con ustedes por esta vía. eh, pero espero que poco a poco vayamos familiarizándonos, si gustan, si nuestras ideas, nuestras propuestas, ahora tanto sueltas, les gustan. Les invito a que nos den su calificación, la que sea. Si es positiva, se los vamos a agradecer. Si no es positiva, también, por supuesto, porque eso nos permitirá entonces darnos cuenta si estamos en la ruta más o menos legítima, no correcta, legítima, una ruta legítima que permita pensar en una educación más democrática, más participativa, más contextualizada, más cercana a las realidades comunitarias, eh, menos hegemónica, eh, de manera que responda realmente a las necesidades que cada región, cada pueblo, cada comunidad requiere de sus eh, eh, jóvenes y hacia donde tendrían que estarse dirigiendo eh, las posibilidades de crecimiento de niños y niñas. Esa es la intención, por ahí queremos ir. Agradezco que quienes pudieron vernos hoy en vivo nos hayan acompañado, y espero que mañana tengamos un poquito más. Lore, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quienes hasta ahora no nos han dejado ver que andan por aquí, igualmente, bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que mañana traigan un poquito más de ideas que nos puedan compartir. Todas son bienvenidas, no hay censura, es abierto, estamos abriendo el diálogo, estamos siguiendo la propuesta de algunos filósofos de la educación contemporáneos que están por ahí pensando en distintas partes del mundo, eh, donde sostenemos que la educación es un proceso dialógico, es de diálogo, es de intercambio, es de reflexión grupal, es de conjunto, ¿sí? No es un proceso que funcione correctamente si se hace en soledad. La soledad no está hecha, ¿sí? Ni es tan coincidente con la educación. Puede serlo para escribir, para otros, y quizás ya algunos productos, pero la educación requiere socializar, cruzar ideas, discutir conceptos, realizar actividades, jugar, esparcirse, reconocer el mundo, tratar con las cosas mismas. Esa es la lógica. Entonces, desde ahí, les doy las gracias a quienes nos acompañaron esta tarde. Estamos prácticamente cerrando la hora y media que nos habíamos propuesto.
y no quiero importunarles más y espero que nos veamos mañana a las 7 de la noche por aquí mismo para continuar en esta lógica de reflexión donde nos permita pensar que con las escenas temidas, pero también que con todas estas problemáticas que nos plantea nuestra educación. Muy buenas tardes a todos, Lore, gracias por tu comentario. Este, nos vemos y por aquí estaré el día de mañana con ustedes. Que tengan muy buena noche y seguimos.